Uno, dos, tres, ya. Muy buenos días amigos de Charada. Hoy estamos aquí con el periodista investigativo Julián Martínez. Él es egresado del Politécnico Gran Colombiano y también con estudios en la Universidad de Monterrey. Cofundador de La Nueva Prensa y también 3 veces galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en los años 2010, 2014 y 2017 por su libro, que lo trataremos más adelante. Bueno, Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? Hola William, muy buenos días. Muchísimas gracias por tu invitación. Es un gusto saludar. Listo. Julián, dime, ¿por qué decidiste estudiar periodismo? ¿Cuál era tu sueño? Bueno, inicialmente mi sueño era ser locutor. Yo quería ser DJ de alguna emisora, pero en tercer semestre empecé a tener unas cátedras, unas clases que tenían que ver con el ejercicio periodístico. Es decir, hacer reportajes, hacer entrevistas, buscar información, tener un ritmo de lectura de periódicos, de estar informado. Entonces empecé a trabajar en periodismo y me empezó a ir muy bien. Investigamos la historia del periódico El Espectador y estudiando el contexto de la historia del periodismo investigativo, conocí a un periodista que se llama Guillermo Cami. Pues cuando digo conocer, es que conocí su historia porque fue un periodista que asesinó el cartel de Medellín en 1986. Entonces, cuando conocí a Guillermo Cano, me di cuenta que Colombia necesitaba periodistas, que Colombia necesitaba investigación y que sumado a que me estaba yendo bien en ese tipo de materias de periodismo, pues me empezó a gustar y empecé a tener mucha más curiosidad por el mundo, lo cual implicó que tomara la decisión de ser periodista mucho antes de graduar. Para ser periodista no necesariamente hay que estudiar periodismo. Para ser periodista hay que tener unas bases muy claras, aprender a escribir, tener un ritmo de lectura, estar informado, conocer las leyes, y indudablemente eso lo puede hacer cualquier profesional. Hay que tener unos parámetros éticos, es decir, buscar la verdad, ejercer el periodismo con honestidad y construir información con información veraz. Entonces, digamos que ese más o menos es como el resumen de por qué yo elegí ser periodista. Vale, Julián, ¿para ti qué es un buen periodista? Bueno, un buen periodista es una persona que investiga, que tiene curiosidad y que ejerce su oficio con vocación y con un acto de servicio. Es decir, el periodismo no es una carrera por la fama ni por el dinero, y no es para ser famoso. Es un servicio a la sociedad, porque a través de nuestro trabajo la sociedad se informa y toma sus decisiones. Por lo tanto, al ser uno periodista e influir en la opinión pública, es determinante, lo que decía anteriormente, ejercer el periodismo con independencia, con honestidad, con objetividad, en el sentido de que si tú vas a hablar e investigas un fenómeno de cualquier persona, tienes que buscar la otra versión, buscar la versión de la persona que tú crees que es quien genera la polémica de tu investigación. Porque muchas veces algunas de las investigaciones que uno hace se da cuenta que de pronto los datos no son ciertos. Entonces un buen periodista es una persona que tiene independencia, que tiene vocación y que tiene esas bases para ejercer periodismo, las bases básicas. De acuerdo. ¿Y qué sería un mal periodista? Un mal periodista es el que dice mentiras, el que difunde información falsa, el que se deja utilizar por las fuentes de información, es decir,
una fuente a ti te entrega un documento y tú publicas íntegramente este documento sin leerlo, sin investigar qué dice el documento, qué contexto tiene el documento. Un mal periodista es una persona que hace de su profesión el vehículo, digamos, de un instrumento político. Hay periodistas que se dejan utilizar por los partidos políticos, generalmente están comprados y difunden información que no es cierta o información manipulada para favorecer a determinados sectores políticos. Un mal periodista es una mala persona, por ejemplo. Una mala persona. Para ser periodista, ¿hay que ser buena persona? Para ejercer cualquier profesión, Julián, hay que ser buena persona, porque la forma en que uno se pueda relacionar y conectar con las otras personas es determinante en la carrera, tanto profesional como personal de una persona. Entonces, una mala persona no va a poder estrechar los lazos para llegar a donde quiere llegar, para conseguir las fuentes, para conseguir la información. Entonces hay que tener muy claro que el periodismo se ejerce partiendo de que uno es una buena persona, de que tiene una sensibilidad, que tiene curiosidad. De acuerdo. Julián, tú has enfrentado a las élites de este país y a los círculos políticos de la nación. Cuéntame, ¿de dónde sacas el valor para decir la verdad, para sacar a la luz hechos de corrupción o de malos manejos? Dime, ¿de dónde sacas ese valor? Bueno, el valor sale porque uno se apasiona y se emociona y está muy feliz cuando desarrollas una investigación que te genera curiosidad y que va respondiendo las preguntas o los planteamientos que tú hiciste inicialmente en tu investigación. Entonces, en la medida en que uno avanza investigando los temas, sientes una pasión muy grande que hace que seas muy valiente cuando escribes, muy valiente cuando publicas, muy valiente cuando confrontas. Y tal vez por eso es que uno, digamos, no piensa en las consecuencias sobre la libertad de expresión que trae ser un periodista investigativo que controvierta a los sectores poderosos. Porque en un país que ha vivido un conflicto armado como Colombia, hay distintos actores que quieren callar periodistas. Por ejemplo, los grupos guerrilleros, los grupos de delincuencia común, los paramilitares, los narcotraficantes, las organizaciones al servicio del narcotráfico, los sectores de la justicia también, porque en Colombia hay corrupción en la justicia, entonces hay dignatarios de la justicia que persiguen periodistas para silenciarlos. Sumado a esto, está el sector político que, en mi opinión, es el sector más peligroso para investigar, porque cuando se investigan los políticos corruptos, generalmente estos políticos están cercanos o vinculados con el narcotráfico o con clanes políticos que tienen que ver con grupos armados al margen de la ley. También creo que las fuerzas militares, investigar a la policía, al ejército, a la armada, a la fuerza aérea, también es muy peligroso porque generalmente estos organismos de seguridad tienen material y tienen equipos para perseguir periodistas, como equipos de interceptaciones ilegales, pero siempre, generalmente, los poderes políticos son los más peligrosos y que buscan acallar periodistas, y ahora con una modalidad muy perversa y es el acoso judicial. Te ponen una denuncia por un trino, te ponen una denuncia por una publicación, y esto se vuelve un trámite judicial que desgasta la vida de un periodista y le quita tiempo para seguir investigando a los sectores poderosos en Colombia. Entonces, digamos que ser valiente es determinante en el sentido en que los periodistas que tienen carácter,
frente al poder, eh, pueden verse valientes, pero sin duda alguna, William, esto trae distintas consecuencias sobre la libertad de prensa, entre amenazas de muerte, persecución judicial, interceptaciones ilegales, persecución, espionaje, como te lo he venido relatando antes. ¿Cuáles crees que sean las condiciones o cuáles crees que deberían ser las condiciones adecuadas para ejercer el periodismo en Colombia? ¿Cuáles son las que? ¿Cuáles deben ser? Pues madre, se me fue la pregunta. ¿Cuáles crees que deban ser las circunstancias adecuadas para ejercer el periodismo en Colombia? Bueno, la primera es que se respete el artículo 20 de la Constitución que plantea de forma absoluta que la libertad de expresión y la garantía del ejercicio de la prensa y de juzgar medios es totalmente libre. Entonces, lo primero que es respetar la Constitución. Tiene que haber garantías a la seguridad del periodista. Es decir, en Colombia hay sectores tan peligrosos que es muy difícil que un periodista se pueda desplazar porque hay muchos armados. Entonces, lo ideal sería que hubieran unas condiciones físicas para que los periodistas ejercieran su profesión y no hubieran lugares vetados por las fuerzas militares. Otro aspecto importante es que cuando el gobierno le otorga un esquema de protección a un periodista, eso no es garantía de que el periodista tenga libertad. Tener un esquema de protección, tener escoltas, una camioneta blindada, no es una garantía para la libertad de prensa. Lo ideal sería que uno como periodista no necesitara salir con escoltas o camionetas blindadas o chalecos antibalas para ejercer periodismo. Entonces digamos que hay distintos aspectos que hoy en día pues son regularmente cumplidos. Porque por un lado te dan protección, pero por otro lado te espían el mismo gobierno. Entonces digamos que hay muchas cosas que suceden, pero que los periodistas tenemos que resistir porque si hay cosas que suceden, la luz debe preguntar. De acuerdo. Volviendo al tema personal, ¿qué tan crítico eres tú con tu trabajo? ¿Qué tan reflexivo acerca de él? Me considero una persona autocrítica. He tenido muchas equivocaciones en mi vida, en el ejercicio periodístico, que ha sido un aprendizaje continuo. Todos los días uno aprende algo, tanto intelectualmente como académicamente, y en el mismo ejercicio y dentro del espectro de las investigaciones que hace. No sé dónde salió. Bueno, Julián, dime, ¿has tenido referentes periodísticos o personas que te hayan inspirado? Claro que sí, sin duda alguna. Esa es una pregunta que me parece fenomenal que la plantees porque uno, cuando es estudiante o cuando uno ya es un periodista, sea junior, sea experimentado, tener referentes es fundamental para dar pasos en la vida. ¿Por qué? Cuando uno es estudiante, la mejor forma de aprender a escribir, ¿cuál es? No es solo hacer el curso de redacción de la universidad, que te va a dar unas bases. No, la mejor forma de aprender a escribir es leyendo libros. Y si uno quiere aprender a redactar, uno tiene que leer revistas, leer periódicos. Entonces, en la medida en que tú te intereses por la investigación, que la investigación no es tanto como andar con un chaleco como un detective, sino es ser un ratón de biblioteca, leer libros, leer documentos, leer fuentes, de manera que es fundamental tener referentes. Los referentes los vas a tener entre más curiosidad tengas. Yo he tenido y seguiré teniendo referentes a nivel nacional e internacional. Mi primer referente fue Guillermo Cano, director del Espectador, y a través de la historia de Guillermo Cano yo llegué a distintos periodistas. Por ejemplo, Ignacio Gómez, que hoy es un director de Noticias 1, un periodista que estudió en UPAO, que también estudió en la Universidad de Harvard, y que ha sido tal vez el periodista investigativo más valioso que yo conocí en mi vida. Le aprendí muchas de sus técnicas, trabajamos 7 años juntos. Otro referente fue Holman Morris, él tenía un programa hace 15 años
llamado Contravía. Trabajé con él 3 años, un periodista excepcional, a carta cabal, sobre todo en terreno. Viajábamos a sectores del Chocó, la Guajira, de las selvas, contando las historias de los campesinos cocaleros, la violación de derechos humanos, los falsos positivos, no solo en Soacha, sino en todo el territorio nacional. Gonzalo Guillén es el periodista más incisivo, la persona que más sabe de Álvaro Uribe, que yo haya conocido en mi vida. Él cubre a Álvaro Uribe desde finales de los años 80, cuando Uribe fue puesto por el cartel de Medellín para dirigir la aeronáutica civil y de esta manera otorgar licencias a pistas y aviones para transportar este tipo de narcóticos, porque fueron aprovechados por los narcotraficantes. De manera que hay muchos referentes que tengo en mi vida. Daniel Coronel es un periodista impresionante, un periodista que no pasa de moda, que tiene una gran influencia, que tiene un olfato periodístico de gran magnitud, que se sigue superando a diario, es decir, él ha tenido un proceso profesional grandísimo, estudió en Stanford, es periodista del externado, ha sido premiado más de 10 veces, periodista del año 2013. Daniel Coronel es un gran referente y además es un excelente líder, él tiene gran liderazgo. Con ellos he trabajado, pero digamos que también, por ejemplo, a nivel internacional me gustaba mucho John Lee Anderson, que es un periodista de la revista The New Yorker, Alma Guillermo Prieto, una gran escritora. El mismo Gabriel García Márquez implementa una técnica periodística muy interesante que ahora sí en la descripción es, digamos que, esto es muy importante que lo aprendas, y es que los periodistas opinamos cuando somos columnistas y tenemos derecho a opinar, ¿cierto? Pero el periodismo, entre menos opinión tenga, o llevándola radicalmente a cero, tiene mucha más calidad, porque el periodismo no se hace con adjetivos, el periodismo se hace con datos. Es decir, uno tiene que recolectar datos y construir historias verídicas con esos datos. Si tú cubres, por ejemplo, las estadísticas de los robos hoy en Bogotá, eso tiene una cifra y la debe tener una fuente. ¿Cuál es la tarea del periodista? Buscar esa fuente y buscar el dato exacto de la información. Porque cuando tú escribas una nota sobre la inseguridad en Bogotá, tú no puedes decir, hoy 22 de septiembre, día sin carro y sin moto, hubo varios atracos. Varios no dice nada. En cambio, si tú dices, hubo 285 casos reportados por la Policía Nacional. De esos 235 casos, 100 ocurrieron en la localidad de Teusaquillo, siendo en Parque la zona donde más atracan, de acuerdo con lo que pudo manifestar el secretario de Seguridad. Entonces tú ya tienes 2 párrafos de tu nota, pero en ningún momento tú has opinado. En ningún momento tú no has dicho que los atracos son graves, que la alcaldesa es corrupta, nada de eso. Entonces, el periodismo es la recolección de datos, y para manifestar e informar, transmitir esa información, pues tú tienes que tener un nivel intelectual. Un nivel intelectual es leer, tener la sapiencia de cómo hacer una historia. Entonces tú la redactas con los términos precisos, concretos, y como te digo, nutrida de información, de fuentes. Un periodista tiene que tener fuentes de todo tipo, documentales, personales, fuentes en la delincuencia, fuentes en los grupos armados, fuentes en el gobierno, en las páginas web. Es súper importante aprender, por ejemplo, periodismo de datos, programación de datos, porque la información ya está acá, ya está al frente mío. Pero entonces, ¿cómo uno la recolecta y cómo uno la entiende? La entiende uno estudiando y aprendiendo y buscando las fuentes para que le expliquen a uno cómo funciona la banda, ¿sí? Entonces esto es un trabajo diario, cambiante,
Pero el periodismo siempre va a ser lo mismo, investigación. Hablando de esto, ¿tú crees que el periodista se debe empapar de la noticia, crear vínculos efectivos con ella o debe mantener su capacidad de asombro a bajo nivel y su objetividad y neutralidad? Mira, en primer lugar, sí, o sea, ¿qué es la neutralidad y qué es la objetividad? Todos sentimos, somos sujetos, no somos objetos. Entonces digamos que nosotros siempre vamos a tener una tendencia hacia la subjetividad porque a uno le gusta más unos colores y a otra persona otros. Y de pronto hay uribistas, hay petristas, hay gente que está de acuerdo con la legalización de la marihuana, hay otra que no, ¿cierto? Pero uno puede tomar una posición. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana, ¿cierto? Pero digamos, puede que un vecino no, puede que la mamá de uno no. Entonces digamos que ¿cuál es la objetividad? Para mí la objetividad es que uno debe contar las historias con toda la información. Es decir, si usted va a hacer una nota sobre Gustavo Petro y va a criticar a Petro o tienes un hallazgo de corrupción de Petro, pues tienes que buscar a Petro, ¿sí? Pero el mismo planteamiento de tu curiosidad de investigar la corrupción en el gobierno de Petro ya te hace un periodista subjetivo. Lo que pasa es que hay que ser veraz. ¿Y cómo es veraz? Consiguiendo los datos exactos y las fuentes creíbles para tú transmitir la información de forma adecuada y con el tratamiento adecuado. Vale, de acuerdo, Julián. Julián, hace un par de años escribiste un libro llamado Chuzadas. ¿Nos podrías contar un poco acerca de este? Bueno, Chuzadas es un libro que relata cómo la policía secreta de la presidencia, llamada DAS, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se utilizó para perseguir a periodistas, magistrados, políticos de la oposición, defensores de derechos humanos, sindicalistas, abogados de ONGs, con el único patrón de conducta y es que criticaban al expresidente Álvaro Uribe o lo investigaban o el fenómeno del paramilitarismo y el narcotráfico. Entonces, el DAS tenía la misión de crear información de inteligencia para proteger la seguridad nacional y proteger al presidente de la República, pero todo el esfuerzo de 7.000 personas y los recursos y los equipos no se utilizaban para combatir la delincuencia, sino para perseguir a las personas que el presidente de la República manifestaba ser su enemiga. Entonces el libro cuenta las evidencias, las historias de las víctimas, el contexto de este escándalo judicial y cómo pues el expresidente Álvaro Uribe es la persona que ordenó todos estos estudios. ¿Qué resultados se dieron a partir de esta serie de investigaciones? Bueno, el primer resultado que ha tenido es que distintos organismos judiciales como la Justicia Especial para la Paz, algunos fiscales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, víctimas de interceptaciones ilegales de gas, me han buscado como testigo para poder relatarle a la justicia cómo fue el mecanismo criminal que usó el gas para perseguir a determinadas personas en Colombia. El segundo es que a raíz de toda esta investigación, le devolvieron los derechos políticos a Piedad Córdoba, a quien le habían hecho un montaje para vincularla con los FARC, falsamente. Un montaje que no tiene reparación, porque mucha gente cree que es verdad, pero la justicia contencioso administrativa ya determinó y le devolvió los derechos políticos a Piedad Córdoba, por eso ya puede ser senador. También, bueno, se condenó a José Miguel Narváez, que también fue condenado por el asesinato de Jaime Garzón. Sí. Bueno, ha tenido efectos judiciales, si hablamos de lo positivo, ¿no? Pero pues también de lo negativo, pues a raíz de esa investigación, pues a mí me han montado una persecución muy grande. Muchas de las personas que trabajaron en el gas que me pusieron sus enemigos, algunas de ellas ya me han amenazado y perseguido.
vulnerado toda mi vida. Eh, ¿Por qué la justicia no ha sido eficaz en responsabilizar al que estaba detrás de todo esto? En este caso, el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué fallo hay? ¿O qué temores? Pues el expresidente Álvaro Uribe está siendo investigado por este crimen de las chuzadas del gas, como está investigado por 268 procesos más, por distintas cosas. En solamente un caso se va a ir a juicio, que es el caso de manipulación de testigos para enlodar al senador Iván Cepeda, que estaba investigando los vínculos de Álvaro Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo. Entonces, a nosotros no nos corresponde hacer justicia, nosotros no acusamos, no somos jueces, pero nosotros sí recolectamos evidencias para contar historias verídicas, para contar el fenómeno paramilitar, el narcotráfico, el conflicto. Y en todo esto, pues sí, hemos descubierto que el expresidente Álvaro Uribe pues, tiene muchas huellas, y que es una persona que fue el dignatario más alto del Estado, pero tanto en su pasado como en el presente ha venido cometiendo distintos delitos. Julián, una cosa, ¿cuál sería tu punto de vista acerca de la justicia? ¿Una crítica hacia ella o le que salvarías? Siendo pues... No, mira, es que, digamos, en Colombia hay una justicia que funciona, es decir, si ponemos el ejemplo de las chuzadas del DAS, 34 funcionarios han sido condenados, entre esos 3 secretarios de la Presidencia de la República y 2 directores del DAS. Es decir, uno podría decir que en el caso de las chuzadas del DAS no hubo impunidad, hubo actuación de la justicia, se descubrieron distintas cosas, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que a pesar de las evidencias que hay escritas, testimoniales y documentales y de contexto, no se procese al expresidente Álvaro Uribe cuando hay tanto material para eso, ¿sí? Entonces digamos que la justicia llegó hasta un punto, a pesar de que tiene elementos al lado y a la vista de todos, para poder, digamos, descubrir quién fue la persona que dio las órdenes de forma definitiva. En otros casos, podríamos decir que la justicia es corrupta. Hay un proceso muy grande que se llama el cartel de la toga, y el cartel de la toga muestra que fiscales, hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, que están siendo, tienen órdenes de captura, como José Luis Busto, por corruptos, ¿sí? Fiscales, jueces, magistrados. Entonces también hay un sector de la justicia que no funciona porque la justicia es corrupta, pero no toda, porque también hay fiscales, magistrados y gente honesta que hoy está procesando y está haciendo investigaciones muy fuertes. Entonces digamos que todo es muy ambiguo, pero el problema es que hay una mancha muy grande en la justicia, que es toda la corrupción. Y pues como es es un gran pedazo de la justicia, pues la justicia funciona mal. ¿Cómo crees que podríamos solucionar ese problema que tanto nos aqueja de la corrupción desde tu punto de vista? Habría que hacer unas reformas constitucionales sobre cómo los dignatarios del Estado llegan a dictar de público. Entonces, para mí es fundamental que un periodista aprenda cómo funciona el Estado. ¿Y cómo uno aprende cómo funciona el Estado? Leyendo la Constitución. Porque la Constitución te enseña cómo funcionan los poderes públicos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Al tú entender cómo llega magistrado a ser magistrado, que algunos los pone el presidente, que otros lo eligen otras corporaciones de justicia, que otros los ponen en el Congreso, que otros son de carrera. Entonces te das cuenta que hay un mecanismo de corrupción en el sentido en que tú me eliges y yo te elijo. Entonces, las grandes corporaciones, los mejores cargos del Estado público, pues finalmente los ponen los congresistas, el presidente,
vienen detrás de otras corporaciones. Entonces, como que tiene que haber unas modificaciones constitucionales para que haya una transparencia y una garantía de que estos funcionarios no actúen tan impunemente. Yo creo que haciendo esa reforma se puede combatir la corrupción. Porque mientras que, te voy a dar un ejemplo, al Contralor lo eligen los congresistas, pero el Contralor tiene la posibilidad de investigar a los aliados de los congresistas en las regiones. Entonces, imagínate un congresista dándole un voto al candidato al Contralor y lo eligen, el Contralor pierde independencia cuando le debe el voto a alguien. De manera que, al garantizar una transparencia en la elección de las altas dignidades del Estado, se podría de pronto disminuir la corrupción, además de una cultura de no corrupción. Una cultura de no corrupción es que la gente pague impuestos, es que la gente, digamos, respete a los demás, ¿sí? Respete al vecino, respete a las leyes de la sociedad, a las reglas impuestas, ¿sí? Entonces, digamos que tiene que haber una transformación cultural y educativa en Colombia para combatir la corrupción. Es muy difícil hacer ese planteamiento y digamos que mi mejor forma de combatir a los corruptos es publicando investigaciones y visibilizando ese actuar para que la sociedad algún día deje de darle votos a ese tipo de personas. Julián, dijiste una palabra y era educación. ¿Qué tan importante para la sociedad y más para Colombia es la educación? La educación es lo más importante, debería ser un derecho, porque al tener una educación en un país bien implementada, de calidad, se va a generar pensamiento crítico, se va a generar producción intelectual. Hoy en día el mundo, los países más ricos del mundo tienen una producción intelectual, ¿cierto? Al tener esa producción intelectual mejorarían los ingresos, porque eso es lo que hace hoy en día con tanta inteligencia artificial, con la creación del software. Hoy en día, digamos que el activo más grande de un país es la inteligencia de sus habitantes. No es tanto el petróleo, no es la industria, porque la industria es algo tangible. Y eso algún día, eso es finito, eso se va a acabar. En cambio, si tú educas un país, y no solamente de manera académica, pues, sino cultural, que la gente va a decir, oiga, no nos matemos, ¿sí? Oiga, yo voy a pagar mi pasaje de Transmilenio y no voy a hacer trampa, ¿sí? No voy a ofender a la policía, ¿sí? Pero si un policía viola tus derechos humanos, una sociedad educada va a saber cómo actuar para no permitir que un policía te viole los derechos humanos. Si una sociedad está educada, pues va a elegir mejor a sus gobernantes, ¿sí? Porque lamentablemente en Colombia existe un analfabetismo político, que incluso una persona que estudia en las universidades más grandes de este país, lamentablemente no tiene la información política objetiva, veraz, real, para poder decidir en libertad, sino que votan con cosas tan simples como comunismo. No voto por Petro porque entonces es comunista, y pues tampoco así es de radical el mundo. Esto tiene grises, tiene bastantes fuentes para que las personas puedan decidir. Julián, pues dando un giro, quisiera abordar contigo el tema de la autocensura y la censura. ¿Cómo tú abordas este dilema del periodista? Eso es algo, o sea, la censura y la autocensura es algo que cada minuto sucede en el mundo de los medios de comunicación y de los periodistas, sea por amenazas, sea por condiciones de tu empleador, o sea por temor a las comunicaciones o al acoso judicial que viven los periodistas. La autocensura y la censura es algo que sucede a todo momento, lamentablemente, y a todos en algún momento nos
intentado censurarnos, autocensurarnos, o hemos sido censurados por algún interés que se haya cruzado con nuestro empleador, con los intereses que manejan los jefes, o por temor, o por persecución. Vale, Julián, durante el mandato de Iván Duque vimos que los medios de comunicación tradicionales estaban muy a favor de él y ocultaban noticias y seleccionaban también. Ahora en el gobierno de Gustavo Petro vemos unos medios de comunicación que lo cuestionan, también atacan sus propuestas y todo eso. ¿Tú cuál es tu reflexión acerca de esto? ¿Crees que podríamos tener un periodismo más limpio ahora, ya que los medios de comunicación van ideológicamente en contra de Gustavo Petro? Bueno, mira, ese fenómeno sucede, eso no es fortuito, eso tiene que ver mucho con los intereses de los dueños de los medios. Entonces, hay una prensa gobiernista ultranza cuando es Duque, pero hay una prensa crítica con Gustavo Petro. Ahí la opinión pública acá. Es que es lo que está pasando aquí. Lo que sucede es que aquí están en juego los intereses de los dueños de los medios. El periódico El Tiempo es del grupo Aval, del señor Luis Carlos Sarmiento, que públicamente ha manifestado sus críticas a Gustavo Petro. Por lo tanto, el medio asume una posición crítica no por ser contrapoder y en el cumplimiento del deber del periodismo, que es ejercer pensamiento crítico y crítica al poder, sino por los intereses de los medios. Lo mismo que sucede con Ana, con RCN, que pertenece a la Cruz Económica. Sin embargo, estos mismos medios también tienen sus aciertos, también tienen periodistas buenos, también hacen revelaciones importantes. El problema es que cuando están inmersos los intereses de los medios, pues y se manipula la calidad informativa que nos da la opinión pública. Pero hoy hay una crisis de medios muy grande que explica el fenómeno de las redes sociales. Que hoy en día la gente menos analfabeta políticamente, hoy en día ya no traga entero, ya ven con escepticismo las noticias y la gente ya no está siguiendo a los medios de comunicación, sino que está siguiendo a los periodistas. Hay gente que no es que siga la W Radio, sino que sigue el reporte con el de Daniel Coronel. O hay gente que dice, yo veo Semana por Vicky Dávila, y sigue a Vicky Dávila, ¿sí? O yo sigo a Gonzalo Guillén. Pero hoy en día la opinión pública no se está casando en red. El presente está en que los medios de comunicación ya te llegan acá. ¿Sí? Ya uno no necesita un televisor, están desapareciendo los computadores, ahora todo se va manejando acá. Y la gente está siguiendo productos de periodistas y de gente con credibilidad en los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación todavía tienen un gran impacto, por ejemplo en regiones donde la gente no tiene internet, donde la gente carece de recursos para tener un plan de datos, pues aún siguen viendo televisión. Pero yo creo que la televisión viene picada, Sí. así como va a desaparecer la prensa escrita, porque para imprimir se necesita tinta, se necesita papel, entonces hay que cortar bosques para imprimir los periódicos, entonces todo eso va a ir terminando y todo te va a llegar acá. Y digamos que es normal, para cambiar, hoy en día es mucho más influyente las redes sociales que la televisión, así que pues todo esto va cambiando, es que va a cambiar más rápido que antes. Medios como la televisión, la radio y la prensa escrita, según tú, decaerán. El futuro... No es que han decaído, Sí, es que tú, digamos, por ejemplo, o bueno, sí, decaerán. ya hay periódicos que solamente trabajan en línea, ¿sí? Ya hay, por ejemplo, los países escandinavos, ¿sí? Noruega, Finlandia, Suecia, por ejemplo,
allá ya no existe el FM y el AM. O sea, el gobierno hace ya como 5 años cortó la onda electromagnética para las emisoras de radio. Ya no, o sea, uno ya no se sube a un radio y entonces lo sintoniza con la antena, no. Ya todo es digital. Entonces, el espectro electromagnético de Colombia en algún momento ya no van a existir las emisoras. ¿Sí? Por eso están surgiendo cosas como iTunes, como Spotify. ¿Sí? Por ejemplo, a ti te gusta la cocina, ¿no? Tú ya te metes entonces al programa de Spotify del chef que a ti te gusta, o tú quieres en algún momento conocer la historia de la Guerra Fría, te metes a Spotify y buscas la historia de la Guerra Fría y te la cuenta un historiador, te metes a la cuenta de Daniel Vive, o si quieres, o pones el canal de Daniel Coronel para escuchar la serie de Álvaro Uribe, ¿sí? O pones el de María Jimena Duzán para analizar qué es lo que está pasando en la política en el panorama nacional. Entonces ya está mucho más personalizado los contenidos. Entonces digamos que la radio, eso, o sea, no es que yo lo diga que vaya a pasar, sino que eso va así. Lo que pasa es que en nuestro país se demora un poquito más, porque nuestro país es subdesarrollado, ¿sí? Se demora unos años más. Hoy lo que está pasando con las redes sociales en Colombia, ya lo habían anunciado en el foro de periodismo del Knight Center for Journalism de la Universidad de Texas, que se hace en septiembre, más o menos en 2004, 2005, o sea, estamos hablando que hace ya casi 20 años, era el presente en Estados Unidos. O sea, los periodistas gringos ya decían, no, el presente es Facebook, Twitter, las cosas en línea, la investigación de datos, la visualización de datos, la programación. Eso hasta ahora está llegando a Colombia, porque nosotros tenemos un retraso. Esto pues también abre una crisis, y es que en Colombia el 70% de la gente se informa mal, en su mayoría es WhatsApp, Facebook, Instagram. Pero bueno, por ejemplo, el 70%, esa fuente, ¿cuál es tu fuente? Fue un estudio realizado por la Universidad de Oxford que evaluaba a, si no estoy mal, 120 países, cómo se informaban estos. Somos un país que evade también la noticia, y mi pregunta es esto: ya la gran movilización de los medios está dando hacia los medios digitales, hacia la web, pero también es esto: ¿cómo combatir la desinformación? ¿Cómo replantearse eso? Según tú, que también eres youtuber. No te entiendo la pregunta. ¿Cómo replantearse, preguntarse para informar bien al ciudadano, y no que se desinforme, ya pues que en las redes sociales existe mucha desinformación? No, pues o sea, en primer lugar, aquí también hay una responsabilidad de la opinión pública, ¿sí? Entonces, por ejemplo, William, es súper importante que en la medida en que mejore las condiciones de vida de la gente y su educación, pues la gente también tenga el criterio de decir, oigan, yo estoy interesado en informarme bien, yo creo en Gonzalo Guillén, en Julián Martínez, pues entonces yo voy a pagar la suscripción o les voy a donar 50.000 pesos para que ellos hagan periodismo. Es decir, la información es un bien público, ¿sí? El deber de los medios y de los periodistas es decir la verdad, ofrecer información veraz con todos los elementos para que la gente tenga un panorama bien claro para tomar decisiones, pero también el espectador, la opinión pública, tiene también el deber de tener fuentes confiables, ¿sí? Por ejemplo, es importantísimo que la sociedad entienda que hay que pagar por la información, así como uno paga por la luz, paga por el agua, paga por el gas. O sea, yo sí creo que ante la ausencia de un modelo eficaz para financiar medios de comunicación, en algún momento, en mi opinión, tendríamos que implementar, como sucede en Inglaterra con la BBC de Londres, y es que con los impuestos se pague la información, ¿cierto? Que exista un mecanismo colegiado que tenga un medio de comunicación realmente independiente, financiado con los impuestos, y que se dedique a destapar todas las alcantarillas que existen en Colombia,
Eso sería buenísimo. Pero la única forma de llegar a eso es que hay que comprar la libertad de los periodistas, ¿sí? Porque ¿cuál es el problema de un periodista? Que es muy vulnerable a ser corrupto, porque como es tan difícil pagar un buen salario, tener una estabilidad laboral hoy en día, porque no se sabe cómo financiar medios, pues en algún momento la opinión pública tiene que entender que hay que apoyar con recursos a los medios de comunicación. Por eso existen suscripciones, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mi suscripción, yo tengo distintas suscripciones, Sí. pero hay que apoyar periodistas que sean veraces, que sean que nos permitan tomar una decisión mucho mejor. Vale, Julián, para ir ya terminando esta entrevista, consejos que les darías a las personas que se están formando de periodistas y comunicadores. Bueno, el primer consejo que yo les daría es que cuando tengan una circunstancia difícil, no acepten escoltas del gobierno. Lo segundo es que tengan curiosidad. La partida de ser periodista es tener curiosidad por el mundo, hacerse preguntas y buscar respuestas con persistencia, paciencia y pasión. Pero también en el ámbito académico, pues un periodista real tiene que tener un ritmo de lectura, o sea, tiene que leer bastante, leer libros, leer periódicos, leer revistas, leer poemas, leer literatura, leer sobre Messi, sobre Cristiano Ronaldo, leer. Hay que definir muy bien qué tipo de periodista uno quiere ser. En el caso del periodismo que yo ejerzo es fundamental aprender periodismo de datos, aprender programación de datos, hablar inglés. Cosas básicas, esas cosas son básicas. Pero si tú miras, hay una gran ausencia de esas características en el periodismo colombiano. Entonces hay que llenar esos requisitos, ¿sí? Para uno ser más competitivo y ganarse la plaza por la que están luchando siempre. Porque hay que tener competencia. Entonces, creo que esos son mis consejos. Listo, Julián, vale, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de hoy. Te estoy muy agradecido por tus respuestas. El placer es mío, muchas gracias por tenerme en cuenta. Listo, bueno, nos veremos pronto, querido público, en otra entrevista de Charadas.